Bueno, familia, seguimos en la lectura del libro Disparando contra Dios. ¿Por qué los nuevos ateos no van en el blanco? Ya vamos terminando, familia. Es un librazo, un libro muy bonito. Y seguimos, dice. Cuando aplicamos estos criterios a los relatos de la resurrección, vemos que las narraciones de los evangelios contienen los mismos detalles principales. Hay una historia central. José de Arimatea coloca el cuerpo de Jesús en un sepulcro. Un pequeño grupo o varios grupos de mujeres discípulas visitan la tumba por la mañana, temprano el primer día de la semana, y la encuentran vacía. Después de eso, tanto ellas como los apóstoles tienen encuentros con Jesús en diferentes ocasiones. Existen algunas discrepancias aparentes en torno a detalles secundarios. Por ejemplo, Mateo dice que María Magdalena fue a la tumba al amanecer, mientras que Juan dice que lo hizo cuando todavía estaba oscuro. Estas afirmaciones son fácilmente armonizables. María bien pudo ir del pudo María bien pudo salir de casa cuando aún estaba oscuro y llegar a la tumba cuando estaba amaneciendo. Además, al intentar hacer una reconstrucción detallada de los acontecimientos, será importante ser conscientes de que, como hemos señalado anteriormente, hubo diferentes grupos de mujeres relacionados con la muerte y la resurrección de Cristo. El grupo compuesto por María Magdalena, la otra María y Salomé llegó primero a la tumba. Al acercarse al sepulcro lo vieron abierto y María corrió de regreso a la ciudad para avisar a Pedro y a Juan. Entretanto, Juana y posiblemente Susana, que habían salido del palacio Asmoneo, llegaron por una ruta diferente. Habrían salido por otra de las puertas de la ciudad, sin cruzarse por tanto con María Magdalena. Cuando llegaron, las cuatro mujeres entraron en el sepulcro, donde se les dijo que se regresasen a la ciudad a informarse a los discípulos. Cuando hay muchos caminos posibles para atravesar Jerusalén, no vieron a Pedro y Juan, que ya corrían hacia la tumba, seguidos de María Magdalena. Al llegar allí, Juan y Pedro vieron que la prueba de las mortajas que les decía que Jesús había resucitado, se marcharon de allí. María Magdalena se quedó y en ese momento vio a Jesús. Después regresó a la casa de Jerusalén, donde estaban todos los demás. Las mujeres habían recibido el encargo de informar a los discípulos hasta ese momento. Solo dos de ellos conocían los hechos, Juan y Pedro. Había que avisar a los otros 9 que presumiblemente pasaron la noche en Betania. En este punto, argumenta Wennan, un grupo de mujeres que seguramente incluía a la otra María y a Salomé, salió hacia Betania y por el camino también se encontraron con Jesús. Vemos otra aparente discrepancia cuando Lucas menciona una aparición de Jesús a las 11, mientras que Juan, a la descripción que hace de lo que parece ser el mismo acontecimiento, dice que Tomás no estaba presente en esa ocasión, por lo que en realidad solo había 10 discípulos. No obstante, esto no es necesariamente una contradicción, ya que la expresión de los 11 puede ser una referencia a los discípulos como grupo, en lugar de significar que todos ellos estaban presentes sin excepción. Por ejemplo, un equipo de cricket inglés hay 11 jugadores. Si un periodista deportivo dijese que fue al campo de cricket Lord a entrevistar al 11 inglés, eso no indicaría necesariamente que habló con los 11 jugadores, sino que quizás solo con un grupo representativo. Para un estudio más profundo sobre las escrituras, sobre las cuestiones históricas de los acontecimientos relacionados en la sepultura y resurrección de Cristo, véase la obra de Wennan, El enigma de la Pascua. Criterio 3. La posible parcialidad de los testigos. A menudo se dice, debido a que las evidencias de la resurrección de Jesucristo proceden predominantemente de fuentes cristianas, existe el peligro de que sea partidista y que, por tanto, no tenga el peso de un testimonio independiente. Esta objeción suena plausible al principio, pero se ve de una forma muy diferente a la luz de las siguientes consideraciones. Los que quedaron convencidos ante las evidencias de la resurrección de Jesús se hicieron cristianos, pero no eran cristianos necesariamente cuando oyeron de la resurrección por primera vez. El ejemplo principal es Saulo de Tarso. Lejos de ser cristiano, era uno de los principales académicos fariseos y cegado por el fanatismo, se oponía a los cristianos hasta el punto de perseguirlos, encarcelarlos y torturarlos. Quería destruir la historia de la resurrección y erradicar por completo el cristianismo. Cuando oyó que el cristianismo estaba comenzando a difundirse más allá de Jerusalén, obtuvo permiso del sumo sacerdote para ir a Damasco, Siria, y arrestar a todos los cristianos. Sin embargo, para cuando llegó a Damasco, algo totalmente inesperado había ocurrido. Se había convertido al cristianismo. Wow. Seguimos en este cierre del libro. Un abrazo gigante, miles de bendiciones.